Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Claro, extrañando vernos cara a cara como en cada entrega, pero esperando que eso sea posible. Mientras tanto, todo el mundo guardado en casita, sin perder la conexión, seguimos con la comunidad. Bienvenidos y gracias por estar presente en esta entrega con nuestro orgullo nacional, Eddie Alvarado. Vamos a conversar con Eddie aproximadamente una hora. En esta ocasión se darán cuenta que estamos en la nueva plataforma Baby de Startup Grind, o sea que vamos a hacer las preguntas en la sección Q&A, lo tienen ahí en su pantalla, y no tenemos que esperar al final, o sea que si tienen preguntas en lo que Eddie y yo vamos conversando, yo la voy incorporando y va a ser esto dinámico, relax, inclusivo. Entonces, ahora sí, para los que todavía no conocen a Eddie, que lo dudo, les cuento un poquito de él. Vamos a tu bio, Eddie. Eddie Alvarado es un emprendedor e investigador dominicano, especialista en ciencia de datos e inteligencia artificial. Ha sido merecedor de varios reconocimientos internacionales por el impacto y aporte de sus proyectos de impacto social, entre ellos Agro 360, el cual integra la inteligencia artificial con la agricultura. Y de forma más reciente, la plataforma Aurora, puesta a disposición del Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana, en respuesta a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y que sentó como precedente el primer despliegue público y masivo de atención médica a través de telemedicina en toda la historia del país, impactando a la fecha más de 550,000 personas. Es miembro de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence y de the Institute of Electrical and Electronics Engineers. Fue reconocido como EO Global Summit en Macao, China, como uno de los 7 mejores emprendedores universitarios del mundo. Además, su trabajo ha recibido muchísimas otras galardones y honores como el Premio Nacional de la Juventud, egresado destacado del ITLA, fue resaltado por la revista Forbes como uno de los 30 innovadores menores de 30 años más relevantes de toda Europa, Forbes 30 Under 30, y como uno de los innovadores más sobresalientes menores de 35 años por MIT a través del MIT Technological Review. Eso, Eddie, felicidades, qué orgullo. Eso fue ahora en diciembre, ¿verdad? Que salió esa publicación. Así es. Estamos súper emocionados, Eddie, aprender un poco de tu cerebro, de cómo describes buscando el impacto social a través de tecnologías exponenciales. Bienvenido al escenario de Startup Grind. Ok, lo tenía en mute. Gracias Karina por la presentación y para mí es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Tú sabes que tal vez muchos no saben que nosotros nos conocemos de hace un tiempo, en muchas facetas. O sea, concurso, mentoría juntos, hemos sido jurados juntos, pero yo creo que ahora compartiendo ya cuando uno tiene tiempo esa trayectoria, de esas amistades que van creciendo por admiración y visiones compartidas. Y lo que más me impresiona a mí de ti, de verdad, como emprendedor, como ser humano, es como que la confluencia que ocurre entre el intelecto, el corazón, la visión y la dedicación. O sea, todo simultáneo y genuino. Y eso, la verdad, que es único. O sea, que arrancamos. Eddie Alvarado, ¿tú recuerdas algún momento en específico que despertó esa inquietud o ese interés de tener un impacto social? Que de seguro no tenía ese nombre en ese entonces, pero que uno sabe lo que es y lo que uno quiere hacer. ¿Eso fue así, pan, que te dio algo y tuviste algo? ¿O cómo nació eso? Yo diría que en los inicios, cuando comencé a trabajar e interesarme por las tecnologías de la información, yo siempre recuerdo algo que fue bien detonante en mi vida y recuerdo perfectamente que en una ocasión estaba viendo un documental en Discovery Channel, si no me equivoco, y ahí vi cómo, eso fue hace ya un buen rato, pero recuerdo que ahí me mostraban unos prototipos de las prótesis robóticas, que hoy en día estaban un poquito más cerca de la realidad, porque todavía no
no, o sea, no se comercializan de manera masiva. Pero recuerdo que en ese momento me llamó mucho la atención porque vi cómo las tecnologías tenían esa capacidad de potencializar las habilidades humanas. Entonces ahí como que despertó mi interés y dije, wow, eh, qué interesante. Y a partir de ahí, bueno, me comencé a interesar por el tema de las tecnologías de la información, pero yo no trabajaba o no me relacionaba directamente con la tecnología, a pesar de esa experiencia cuando era pequeño, pero yo no me relacionaba de manera directa con la tecnología de la información como un vehículo de impacto social hasta que conocí la comunidad de Pueblo Viejo en Asua, que fue cuando me encontré con la problemática la cual resolvemos actualmente a través de Agro 360. Y un poquito anterior a eso, aunque no lo tenía tan claro todavía, pero cuando comencé a trabajar en los inicios de lo que hoy en día es la plataforma Aurora, que eso fue mucho antes de Agro 360, aunque surgió en términos de impacto y relevancia pública después de Agro 360, o sea, ahora con el COVID-19, pero realmente Aurora precede a Agro 360. Y eso es algo que muchas personas no lo saben. Entonces, a través de ahí, pues entonces fue que me comencé a poner el sombrero y ya la dedicación como tal, como un emprendedor de impacto social, porque aunque yo tenía o empecé a desarrollar emprendimiento de impacto social, como que ese impacto social primero como que se daba como por coincidencia. No era algo como que intencionalmente estaba detrás del fin del emprendimiento. Pero cuando comencé a conectarme y entender la importancia del impacto social, pues entonces ahora no hago nada sin que tenga impacto social. Yo primero busco el impacto social antes de hacer cualquier cosa. Y bueno, y desde entonces me considero un emprendedor de impacto social. Sí, y yo creo que eso, tú sabes que a veces uno dice, bueno, no fue con esa intención, pero te nace y te nace la curiosidad y lo que tiene la curiosidad es lo que tú tienes innato y no tiene nombre y tú no sabes si con qué intención tiene, pero eso es lo que te llama la atención y uno inconscientemente va buscando. Y tú sabes que siempre a mí me causa curiosidad cómo las grandes mentes van evolucionando, cómo el alambrado del cerebro se va formando con diferentes experiencias, porque tú viste ese programa y eso se te marcó ahí. Pero como niño o adolescente, dime un poquito, cuéntanos un poquito cómo era Eddie como niño, revoltoso, reservado, leía, le gustaba, o sea, cuéntame un poquito de cómo llegaste a ser lo que podemos apreciar hoy. Bueno, cuando yo era niño recuerdo que era un poquito inquieto, pero dentro de esa inquietud me gustaba mucho leer y me gustaba leer también libros que tuvieran que ver con el tema de la computación. Recuerdo que luego de esa experiencia a través de ese documental, eh, me gustaba mucho, me inquietaba mucho de lo relacionado a la tecnología de la información. Y aunque a inicio no tenía la posibilidad de poder acceder a cursos técnicos como tal, pues entonces comencé a leer libros y comencé a aprender sobre tecnología de la información y un poquito de programación de manera empírica. Y ahí yo me ponía a desarmar todo lo que se cruzaba por mi camino y en un punto determinado tuve la oportunidad de una manera muy genérica, o genérica no, muy orgánica, empezar a emprender. O sea, cuando digo empezar a emprender, fue que cuando, o sea, todavía edad bien pequeño, qué sé yo, de quizá algunos 13, 14 años, yo empecé a arreglar o empezaba a arreglar las computadoras del vecindario. Eh, y eso básicamente era porque el vecino sabía que yo sabía un poco de computadora y me pedía ayuda y luego poco a poco, pues entonces se fue regando la voz y al final yo era el técnico del vecindario y siempre me buscaban cada vez que una computadora dejaba de funcionar o que querían instalar algún programa o algo. Y
eso marcó mucho mi desarrollo desde pequeño. O sea, esa curiosidad y ese deseo por aprender y llevar en práctica lo que aprendo, porque todavía hoy en día, y en mis años finales como estudiante universitario, los maestros me dicen que yo siempre me caractericé mucho porque yo era una persona más de práctica. O sea, el momento que estábamos en los temas de teoría, bueno, perfecto, hay que atender la teoría, pero me gustaba más la práctica y siempre me iba mucho mejor en la práctica. Yo recuerdo que en los laboratorios de ciencias, tanto de química como física, me iba mucho mejor que en la teoría, porque a mí siempre me ha encantado la parte práctica, y creo que eso es algo que se ve reflejado en la mayoría de emprendimientos en los que he tenido la oportunidad de colaborar, que yo rápido de que estamos hablando de la idea, pues entonces me gusta siempre ver cómo le buscamos la vuelta para materializarlo y empezar a apoyar, como le dicen. Sí. Así es. Y con todas estas ideas, que yo entiendo que, o tal vez tú siempre tuviste esa creencia en ti, pero hubo algún momento que tú validaste el que, oye, yo puedo tener un potencial a gran escala, que tú mismo te dijiste, te diste cuenta, no, pero yo puedo, este problema yo lo puedo resolver, pues yo tengo que hacer algo. Bueno, hablando de manera puntual, en el caso de Agro360, que es el emprendimiento que más ha trascendido, disculpen, en el emprendimiento que más ha trascendido, es que cuando... Trabajando en todas esas plataformas ahora. O sea, las horas que tú trabajas son horas largas. Sí, sí, así es. Así es. Aquí, gracias de nuevo por decir presente a esta hora. Sí, sí. Cuando empecé a trabajar con Agro360, que me encontré con la problemática, o sea, la problemática de forma local, la problemática con nombre y apellido, que fulano de la comunidad tal está teniendo problemas con las enfermedades en sus cultivos. Pues entonces, cuando me di cuenta de ese problema y empecé a desarrollar los prototipos basados en las hipótesis que tenía sobre la predicción de las enfermedades utilizando tecnologías exponenciales, me puse a investigar, o sea, me puse a validar el impacto y la importancia de ese problema. Y cuando me di cuenta que el 40% de la producción mundial de alimentos se pierde a consecuencia de esas enfermedades y que casi 800 millones de personas sufren de hambre crónica y malnutrición a consecuencia de esto, fue cuando dije, bueno, esto es un problema que vale la pena resolver, es un problema que vale la pena concentrarnos para encontrarle soluciones. Y creo que en ese momento fue que dije, bueno, es importante trabajar con eso y vamos a hacerlo. Sí, no, y que eso no solamente, o sea, te lo demostraste a ti viendo un problema puntual, pero esto lo bueno es que te lo ha reconocido internacionalmente todo el que ve el potencial y cómo funciona ya, porque tengo entendido que, o sea, Agro360 corrige esos, ¿cómo se dice? Las cosechas y evita que se dañen, pero también tú creaste toda una economía circular alrededor de eso para que afecte todo el que se involucre en ese programa. O sea, que es transversal el impacto. Sí, sí, así es. A través de Agro360, como mencionaban, no solo mejoramos la productividad agrícola de manera directa, sino que gracias a esta tecnología y a la data que recibe el agricultor, entonces podemos reducir el impacto ambiental provocado por los agroquímicos y a la misma vez, pues entonces creamos empleo joven en estas zonas rurales donde estos jóvenes son quienes asisten a los agricultores en la instalación y monitoreo de sus cultivos. Sí. Y como consecuencia directa también, entonces estos jóvenes se sienten más interesados en la agricultura porque la hacemos más tecnológica y más dinámica, y eso apoya de manera directa la sostenibilidad alimentaria de la nación.
Y que es una unión súper, súper interesante, porque tú tienes los granjeros, los agricultores que no pueden apreciar tan rápidamente ese salto tecnológico, pero ahí entonces tú tienes la confluencia de ambos, el tecnológico joven y el agrimensor que ya tiene su experiencia de la tierra y de cómo viene haciendo las cosas. Así es, así es. Cuéntanos un poquito de Aurora, porque tú eso lo pivoteaste. Tú, como dijiste, la gente no sabía que existía antes. Eso fue uno de los primeros. Pero dio COVID y yo recuerdo una conversación y tú inmediatamente identificaste ese problema y pivoteaste esa plataforma y la convertiste en lo que es hoy. Así es. Bueno, Aurora nació en el 2017, si no me equivoco, a finales del 2017. Sí. Y fue una plataforma que se concibió como una plataforma que permitiera la detección temprana, la detección temprana de las enfermedades que son transmitidas por vectores, como el dengue y el chikungunya. O sea, básicamente como fue concebida desde un inicio es un robot que mediante la interacción con la ciudadanía pudiera identificar los síntomas tempranos de estas enfermedades transmitidas por vectores y que permitiera a las autoridades poder identificar posibles brotes a nivel nacional para tomar acción antes de que se conviertan en estadística, porque como se hace actualmente, todavía se hace de esa forma, hasta que los casos de dengue no llegan a los hospitales y se convierten en una estadística ya en el sistema de salud dominicano. No se sabe a ciencia cierta cuántos casos hay, ni se sabe tampoco cuándo se está originando un brote. Entonces, lamentablemente, cuando ya hay, por ejemplo, 10 personas del Capotillo, de la calle 6, por ejemplo, que van al hospital Moscoso Puello, que es el que le queda relativamente más cerca, y son diagnosticadas con dengue, y luego esas personas son identificadas que son de esa zona. Entonces, en ese momento es que se sabe que ahí hay posiblemente un brote de dengue. En el caso de la plataforma fue concebida para que a través de un chat, tanto por WhatsApp y las diferentes redes sociales, pues permitiera que esa persona que estaba sintiendo síntomas hacer un prediagnóstico, y mediante la realización de ese prediagnóstico, pues entonces nosotros sabemos dónde está ubicada la persona antes de que ese caso se convierta en un caso grave y llegue al hospital. Entonces, eso permite una detección temprana de esos posibles brotes para que el Ministerio de Salud Pública y las autoridades competentes entonces realicen las actividades necesarias, como el descarchamiento, que es cuando ellos van a los patios y recogen todas las gomas y los envases vacíos. También cuando hacen jornadas de educación para el tema del uso de cloro. Entonces, cuando surgió, o sea, en ese momento nosotros estábamos trabajando con la plataforma, pero la plataforma, no seguí trabajando de manera directa en la plataforma, aunque estaba prácticamente lista. No seguí trabajando con ella porque empecé a trabajar con Agro 360. Y por la relevancia del problema, como te comentaba anteriormente, nos enfocamos 100% en Agro 360. ¿Qué pasa? Surgió la pandemia, surgió la crisis global provocada por COVID-19, y específicamente en marzo, que fue cuando ya se asumió como tal de que el COVID estaba en la República Dominicana y que los números de casos eran lo suficientemente importantes para que se comenzaran a aplicar las medidas de restricción de tránsito. Entonces, en ese momento nosotros decidimos trabajar sobre la plataforma y modificar su estructura como tal, para que en vez de detectar de manera puntual el tema de los casos de dengue y chikungunya, pues entonces le intentamos todas las características específicas de la enfermedad COVID-19, y adicional a eso, diferentes fuentes de datos, como la cantidad de casos de manera diaria y algunas herramientas que permitían que la ciudadanía tuviera acceso a servicios de telemedicina a través de texto, voz y video,
utilizando un chat por WhatsApp, por ejemplo. Y lo interesante es que, o sea, tú te moviste rápido. O sea, yo recuerdo que hablamos en ese entonces y así como uno dice, cuando uno quiere que las cosas pasen, o sea, y tú te pones para eso, o sea, las cosas ocurren. Porque yo recuerdo que tú, a todo el mundo que tú conocías era buscando quién conoce al ministro de Salud. Yo tengo una solución para esto que hay que implementar. Y básicamente, así mismo. y ahí está la plataforma afectando 550,000 ciudadanos en la República Dominicana. Así es, así es. Fue algo muy dinámico, fue un proceso muy, muy ágil en el momento que se estuvo trabajando con la plataforma. Y como bien mencionaba, tú fuiste una de las primeras personas que contacté con relación a la plataforma y para que la probara y que mira, estoy haciendo esto. Hay que buscar la forma de poner esto a disposición de la ciudadanía porque es muy importante. Vamos a conectarnos con salud pública y gracias a Dios que las condiciones fueron apropiadas y se dio la conexión y se pudo lanzar la plataforma. Hay que decir que si tú en esos días, bueno, ahora tú, ¿cuántas horas de sueño tú tienes? Di la verdad. Bueno, sí, bueno, en promedio son como 4 o 5 horas. Trato a la medida de lo posible, trato de extenderla un poquito más, pero vamos a hablar de qué sé yo. porque ahora Hay tantas cosas. Sí, Ajá. que ahora, que, o sea, siempre teníamos en la mente que los emprendedores, work hard, play hard, ¿entiendes? Como que el hustle nunca te termina. Pero incluso veniendo de Silicon Valley, que es donde uno siempre hace referencia, y de los grandes titanes, que el tema de wellness y el tema de, o sea, incluso yo estaba leyendo que me pareció interesantísimo, cuando en esas conferencias de los CEOs que tienen de 50 empresas para allá, tienen buffer days, son 3B, que me pareció muy interesante, donde hay días donde no simplemente no se hace nada, porque tú tienes que dejar la creatividad, la neurona, el problem solving. Ya hay mucha ciencia detrás de eso. Y uno workaholic y quiere ver las acciones y uno type A personality. ¿Qué tú haces si es que hace algo o quieres hacer para mantener el bienestar y el balance cuando tienes tantas ideas? Hay tantos problemas que meterle mano. Tú puedes ir, tú sabes que tú puedes idearlo porque te lo ha validado todo el mundo, empezando por ti mismo. ¿Cómo uno logra el bienestar o se desacelera? Bueno, en ese caso, básicamente, tomando tiempo libre, uno dedicarse tiempo a uno mismo y tratar de dedicarle tiempo a la familia. Es muy importante uno sacar ese tiempo de ocio de vez en cuando, porque ese tiempo le ayuda a uno a desconectarse por momentos y quizá ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y eso es algo que se cumple en varios escenarios de la vida. Por ejemplo, cuando estamos en la universidad, me imagino que a muchos de los que nos acompañan le ha sucedido cuando están trabajando con temas de problemas matemáticos, problemas de física o de cualquier índole, cuando uno intenta, o cuando uno está trancado y uno intenta buscarle la solución, tú sabes, a la mala, muchas veces eso no funciona. Y cuando uno se acuesta, uno se va a dormir o uno se desconecta un poquito de ese problema, automáticamente como que el cerebro, el subconsciente sigue trabajando mientras nosotros estamos envueltos en otras actividades y cuando regresamos a ese problema se nos hace más fácil encontrar la solución. Y entiendo que eso se aplica mucho en el emprendimiento y es muy importante no desconectarse de vez en cuando, porque esa curva de trabajo, o sea, trabajo duro, llega un punto en el que por más duro que tú trabajes, si tú no sacas ese tiempo, ya tú vas en picada, porque ya, o sea, tu cuerpo no te da para más, tu mente no te da para más, o sea, al final somos seres humanos y tenemos necesidades físicas y es muy importante acompañar el tema del work hard con el tema del wellness, como tú mencionabas.
Antes se veía eso como un softie, como el que duerme, pero ahora es algo biológico. Incluso porque tú pongas la mejor calidad de trabajo y de idea, salga lo mejor. Así es. En una foto, ¿cómo tú ves un sistema dinámico de emprendimiento en República Dominicana? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sería ideal para que hubiera más Eddie Alvarado y que no hubiera que ver una década? Yo entiendo que hace falta, aunque hay, pero hacen un poquito más de falta programas de aceleración y preaceleración de emprendimientos. Sí es cierto que está el programa de Creva Reserva y hay otros programas que están por ahí en el ecosistema con la misma intención, pero entiendo que hacen falta más y hace falta el acceso, o sea, más que competencia, porque aquí en el ecosistema dominicano hay muchas competencias de emprendimiento, mucha competencia de presenta tu emprendimiento y te ganaste un capital. Pero entiendo que más que el acceso a capital, lo más importante es el acceso a capital inteligente. Y cuando digo acceso a capital inteligente, es que ese capital venga acompañado de las mentorías, del acompañamiento, de la tutoría, del acceso a personas y recursos que te permitan orientarte en las diferentes fases de tu emprendimiento. Quizá hace falta incubadoras de ideas y de negocios como tal, que le permitan a los emprendedores llegar con una idea, pasar por un proceso de validación de esa idea y que le permita de una forma u otra hacerlo, siempre corriendo riesgo, porque los emprendedores, para poder validarnos, necesitamos perderle el miedo a los riesgos, pero que estas incubadoras le permitan a los emprendimientos poder desarrollarse y acceder a diferentes estructuras sin que necesariamente representen los costos que normalmente representan dentro de una estructura empresarial regular. Entiendo que eso sería ideal para poder ver el ecosistema de emprendimiento crecer en la República Dominicana y quizás ya dentro de un aspecto un poquito más amplio, es la educación que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Y es básicamente incentivarlos y alimentarlos, o sea, alimentar su autoestima para que sea una autoestima sana, una autoestima que le permita a ellos entender de que ellos son capaces de realizar lo que sea que ellos se propongan. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque aunque el ecosistema tenga esas condiciones, o se den esas condiciones ideales que yo estuve mencionando, si no existen los emprendedores que lleguen con ese ímpetu, con esa vocación, con ese interés y con ese autoconocimiento de que pueden hacer cosas grandes y que tienen la capacidad de hacerlo, realmente no serían útiles. Yo conversaba, en una ocasión le dije a una persona coordinadora de uno de los centros, de un centro de emprendimiento de una universidad aquí en la República Dominicana, en las que en una ocasión me hacía una pregunta que cómo ellos podían hacer para hacer que salieran más emprendedores exitosos de su centro de emprendimiento. Y yo les decía que lo primero que debían hacer era cambiar esa concepción de que los emprendimientos exitosos o los emprendedores exitosos salían de los centros de emprendimiento. Los emprendedores exitosos llegan a los centros de emprendimiento. O sea, los emprendedores llegan a los centros de emprendimiento, ellos no salen de los centros de emprendimiento, porque realmente ser un buen emprendedor o tener las cualidades de un emprendedor son cosas que sí, si bien se pueden desarrollar, pero son basadas en experiencias personales y en actitudes propias que tiene la persona. Por eso es que muchos centros de emprendimiento se sienten frustrados
a veces, porque dicen, mira, nosotros hemos realizado tantas charlas, hemos trabajado con tantos emprendedores, pero es que, mira, le ponemos los recursos en las manos y no sacan los emprendimientos a flote. En el primer reto se rinden, y es precisamente por eso, porque el emprendedor como tal, o sea, la mentalidad de emprendedora llega a los centros de emprendimiento, no sale de ellos. Exacto. Sí, es un muy buen punto, porque una cosa es tú tener un aula donde tú pretendes enseñar algo, pero en el caso de emprendimiento, que muy, yo diría que es muy, eso de que tú, eso innato, como que esa inquietud, eso yo creo que se puede fomentar, por ejemplo, como tú decías, los niños, que yo entiendo que es a través de la curiosidad, o sea, y el pensamiento crítico que hacen, yo creo que se debería fomentar más, incentivar más, que los niños pregunten muchas cosas, que sean curiosos de todo, y así tú vas ganando cómo resolver el problema, pero en el caso del emprendimiento, eso que le dicen grit, que es lo que te permite de que tú duermas 2 horas y tú sabes que eso lo puede resolver ese problema y que va a tener un impacto exponencial, eso yo no sé si se puede enseñar. Te pueden dar la herramienta, como tú dices, en un centro que tú llegues ya con esa inquietud, ¿cómo lo hago? Y aquí están las herramientas, que yo tenga un aula y pretender que entonces de aquí me van a salir X emprendedores. Así es, es una realidad, y eso lo pude vivir desde los diferentes aspectos, tanto yo siendo emprendedor como también recibiendo formación como emprendedor, porque tengo una concentración en emprendimiento. Yo estudié ingeniería en tecnología de la información y comunicaciones, pero hice una concentración también en emprendimiento, y me daba cuenta de eso. O sea, yo me daba cuenta de eso rodeados de compañeros dentro de la universidad que estaban conmigo dentro de esa misma concentración, pero realmente como que no se le veía esa vocación de emprendimiento, esa hambre, ese grit, como tú mencionabas, y es una realidad, lo que creo que los centros de emprendimiento deben enfocarse más en ser, por decirlo así, como cazadores de talento. No dejar de fomentar el espíritu emprendedor, pero centrarse más en ser como cazadores de talento, crear las condiciones para ellos convertirse como en un honeypot, como en un cosa de miel, en el que ellos atraigan a los emprendedores por las condiciones que ellos les brindan, y que a partir de ahí, pues entonces sí puedan empezar a desarrollarse más emprendimientos exitosos. Y que con esa estructura también, porque a mí me da mucho, es una pena, y yo creo que eso está cambiando, cuando tú tienes talento dominicano que tiene que salir afuera a ser reconocidos, porque en el caso tuyo yo creo que, o sea, la gente que tú conocías, tú mismo con tu trayectoria profesional, tuviste cierto acceso de que el ministro, por ejemplo, de Salud Pública te pudo recibir y él mismo se impresionó y Aurora es lo que es hoy. Pero así hay muchos emprendedores que uno conoce sus casos, que tienen que ir fuera, donde han tocado la puerta una cantidad de veces, con una solución viable, o sea, con un impacto masivo y que afecta a sectores privados incluso, no solamente los públicos, y que realmente no se dan. Entonces, así como tú dices, cazadores, como uno busca los potenciales peloteros, digamos, que son una nacional, yo creo que también ese talento se busca. ¿Cuáles son algunos problemas serios en la República Dominicana? Tú que manejas data, tienes ese ojo, que entiendes que la tecnología pudiese resolver prácticamente con el uso de lo que existe. Bueno, principalmente el acceso a los servicios de salud en zonas rurales. Entiendo que eso es un problema serio que debe mejorarse. También el acceso a los servicios financieros, a los productos financieros, crear mecanismos que permitan la bancarización de más personas, y por ende el acceso a las herramientas y los productos que ayudan al desarrollo económico de las personas y las comunidades. También entiendo que el tema de la agricultura, y es por lo que yo he estado apostando todo este tiempo, es que nosotros podemos eficientizar la agricultura,
garantizar la sostenibilidad alimentaria y la seguridad alimentaria de las naciones a través del uso de tecnología y la inclusión de nuevas tecnologías en segmentos que por lo regular no lo vemos tan tecnológico como es el caso de la agricultura. Entiendo que esos son algunos de los problemas o de las situaciones que se pueden mejorar, y sin duda también una muy importante es el tema de la educación y el acceso a la educación a través de plataformas digitales, que si bien el gobierno y los diferentes ministerios involucrados hacen esfuerzos para poder continuar con la formación a distancia, entiendo que hay muchas oportunidades de mejora que se pueden llevar a cabo para garantizar que esa formación no solamente llegue, sino que sea verdaderamente efectiva. Si tú fueras ministro de Educación, ¿qué hoyos tú o qué tú meterías en un currículo de niños, digamos, de qué edad, desde la edad más temprana? Bueno, desde la edad más temprana metería temas de design thinking, o sea, de cómo, de cómo llevar de una idea a un producto. O sea, digo producto porque es el nombre que nos compete dentro del emprendimiento, pero llevar cualquier idea a algo material. O sea, metería sin duda los temas de design thinking, metería también el tema de la inteligencia de negocios, ya para los grados un poquito más adelantados. Fomentaría mucho más el tema de la robótica y el uso de herramientas digitales para la educación, como Arduinos y diferentes componentes electrónicos que permitan poner en práctica de manera rápida las ideas. Entiendo que eso me gustaría verlo aquí en la República Dominicana. Sí hay colegios que los están implementando, pero no es algo que forma parte del currículum nacional del sistema de educación pública actualmente. Tú sabes que a mí siempre me ha llamado la atención, y lo estuve leyendo recientemente, que no se enseña, por lo menos tradicionalmente, en la educación tradicional, incluso universitaria, las finanzas personales. O sea, menos que tú estudies finanzas, pero en el momento que uno se gradúa, emprendedor o no, simplemente profesional, o sea, la expectativa es de que ya te graduaste y al otro día la expectativa es que usted debe salir a producir dinero. Pero no, me paso 4 o 6 años estudiando y la única cosa que no me dicen es cómo producirlo y administrarlo. Correcto. Eso, y específicamente yo creo que debe ser en todo, pero con los emprendedores nos pasa muchas veces que tú dices la gran idea, la pasión de cómo hago, resolver el problema, pero ok, recibo fondos, ¿cómo lo administro? ¿Cuándo necesito más? ¿Cómo lo...? Entonces, ¿qué tú crees de eso? No, yo creo que eso es algo muy importante, y es como mencionaba, nosotros pasamos varios años en un sistema educativo preparándonos específicamente para convertirnos en entes productivos en la sociedad, pero salimos sin las herramientas de cómo poder administrar de manera eficiente esos recursos que vamos adquiriendo. La mayoría de profesionales simplemente aprenden con la práctica y error, o sea, cometiendo algunos errores financieros, incluso llegando a endeudarse de formas astronómicas, utilizando, por ejemplo, o mal utilizando productos financieros como las tarjetas de crédito, lo que los lleva a ellos a muchas veces ahogarse en deudas y ya dejar de trabajar para qué sé yo, para disfrutar un mejor porvenir, sino se convierten en personas trabajadoras para simplemente pagar deudas. Y entiendo que eso es algo que es muy frustrante y le quita mucho o nos quita mucho a nosotros de la verdadera esencia de la vida. Entonces, definitivamente es muy importante que se agreguen dentro del currículo
esas herramientas que permitan educarnos de manera financiera, de forma efectiva durante nuestra formación. Creo que seríamos una sociedad económicamente más inteligente. Eddie, ¿y qué te ha enseñado este 2020? Este 2020 me ha enseñado que las circunstancias llegan, uno no, muchas veces no tiene poder sobre ella, la mayoría de veces no tiene poder sobre ella, lo que uno tiene que hacer es aprovecharla y tratar de sacar lo mejor de ellas. Me ha enseñado que sin importar las adversidades, siempre hay espacio para uno seguir emprendiendo y seguir creando. Este 2020 me ha enseñado que hay muchas cosas esenciales que muchas veces la damos por sentado, como la familia, los amigos, los seres queridos, y que son muy importantes para nuestra vida, y es muy importante fomentarla. Me ha enseñado mucho sobre el valor de la salud, no solamente para mí, sino para otras personas, y cómo a través de pequeñas acciones uno puede cambiar la realidad de otras personas. Creo que esa ha sido de las cosas más importantes que me he llevado el 2020. Pregunta Víctor Luis Julián, ¿tienes otros proyectos en mente para lanzarlos? Sí, hay algunos proyectos por ahí que estamos trabajando en ellos. Específicamente, estamos armando algo para el sector financiero en la República Dominicana, para aumentar el acceso a los productos financieros. Y hay otras cosas que venimos trabajando, pero quizá dentro de las prioridades está ese proyecto para el sector financiero de la República Dominicana, para aumentar la accesibilidad a productos financieros, específicamente para personas que tradicionalmente no tienen acceso a ellos. Eso es interesante también, porque cuando hablábamos de los emprendedores y las herramientas que necesitan, o sea, se habla mucho de lo que la democratización al financiamiento, a la financiación, o sea, eso es una traba real. Y también, así como tú dices, cuando tú tienes una herramienta que es simplemente una tarjeta de crédito con unos intereses extrapolarios, o sea, eso es una receta que no realmente no para el éxito. Entonces, qué bueno. ¿Tienes una misión de vida definida? ¿Trabajas sobre la marcha? ¿Tú sabes para lo que naciste? ¿Cómo te ves? Bueno, definitivamente de algo que estoy 100% seguro es que nací para resolver problemas, para ser un ente generador de cambio. Creo que todos tenemos esa capacidad de crear cambio y mejorar las circunstancias de las personas en las que incidimos, en las comunidades en las que incidimos, a pequeña y a gran escala. Pero de manera particular, yo entiendo y lo he asumido como tal, de que realmente estoy aquí para resolver problemas. Algunos de esos problemas grandes, algunos problemas un poquito más pequeños, pero siempre trato, donde sea que llego, generar un cambio, y obviamente que ese cambio sea positivo. Recuerdo que me comencé a dar cuenta que yo era bueno resolviendo problemas, porque tanto en problemas personales, como en el caso, porque, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando para resolver problemas sociales, pero en el caso de problemas personales me di cuenta, o me he dado cuenta que siempre, por ejemplo, dentro de mi familia, dentro de mis círculos de amigos, siempre he sido esa persona a la que van cuando hay un problema, sin importar el índole del problema, para que yo le dé algún tipo de recomendación de cómo resolverlo. Y eso es algo que
que me llena mucho de satisfacción. Y entonces poder aplicar esa habilidad de resolución de problemas a problemas ya más grandes, fuera de mí, fuera de mi entorno, y problemas sociales que generan un impacto a nivel mundial, eso es lo que me llena mucho de satisfacción. ¿Cómo tú, cuál tú crees que es el regalo más grande, ahora que estamos en Navidad, que podemos darnos a nosotros mismos? El regalo más grande que podemos dar a nosotros mismos es... wow, qué difícil esa pregunta. Pero diría, qué sé yo, la autoconfianza. Quizá la autoconfianza, nosotros creer que podemos, sin importar las circunstancias, sin importar lo que quizá nos digan las personas que estén a nuestro alrededor, que siempre creer que nosotros siempre creer que nosotros podemos, siempre creer en nuestro valor como ser humano. Entiendo que eso es un autorregalo que todos necesitamos, esa autoapreciación y saber que todos, sin importar nuestras circunstancias económicas o sociales, tenemos un valor intrínseco, y que está en nosotros, que no necesariamente necesitamos que otra persona lo vea o que lo valoricen para nosotros sentirnos bien, sino que nosotros tenemos que creérnoslos. Y sí. ¿Y cuál es el mejor regalo que podemos dar uno al otro? Uno al otro, la compañía, la compasión, la empatía. Entiendo que la empatía es el mejor regalo que nos podemos dar uno al otro, y como sociedad. Yo creo mucho que la empatía, como me dijo una persona famosa, que no la voy a repetir aquí, porque me echaron vaina la última vez que lo dije. Dilo. Pero como me dijo una persona relativamente famosa, que la empatía es la nueva moneda, es el nuevo currency, y que a través de la empatía nosotros podemos crear valor y podemos cambiar nuestras realidades. A través de nosotros, o sea, no solamente ponernos en el zapato del otro, sino nosotros caminar junto al otro, para nosotros entender el otro, para nosotros entender la realidad del otro, para nosotros entender las circunstancias del otro, por qué el otro actúa, piensa y reacciona de determinada manera. Pienso que ese es el mejor regalo que nos podemos dar uno al otro. Y a través de esto, pues entonces se desprende directamente el tema de la compasión y el amor hacia los demás. Bueno, Eddie, ha sido esta hora, yo hablo por mí, pero sé que hablo por todos, conocerte, tratarte, aprender de ti y continuar a ver lo que va a ser de Eddie y este mundo por tenerte aquí en los próximos 5 o 10 años. Es una emoción, la verdad, y un honor que hayas estado aquí con nosotros. Este es tu escenario cuando lo quieras, y nada, ya tú sabes que tú tienes tu fanbase y tu comunidad, siempre desde Chef y de Startup Grind. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido más que un placer compartir con ustedes en este espacio, y espero que algunas de las cosas que dije se pueda quedar con ustedes, y que el ecosistema de emprendimiento, principalmente el ecosistema de emprendimiento de impacto social, pueda crecer en la República Dominicana y a nivel regional, porque realmente nos necesita el ecosistema. O sea, es el deber de nosotros, la responsabilidad de nosotros resolver esos problemas sociales que están ahí afuera,
que fueron creados por nuestros padres, por la mala administración de nuestros padres y de nuestros abuelos, porque realmente todo esto es producto de la gestión de las generaciones pasadas. Y nosotros como jóvenes, como emprendedores, pues entonces somos quienes tenemos la responsabilidad de buscarle solución a esto para dejar un mundo, una sociedad mejor que la que encontramos. Así mismo y así sea. Como emprendedores como, y seres humanos, como ejemplo como tú, tenemos el guía. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Te vamos a dejar dormir. Buenas noches, Eddie. Gracias. Gracias a toda la comunidad de Startup Grind. Nos vemos el próximo mes con otra entrega. Un abrazo.